Bueno, como pueden ver aquí es relativamente breve los temas de esta unidad. Son códigos de línea, señal antípoda y ortogonal, lo que es el filtro acoplado, probabilidad de bit erróneo, este tipo de codificaciones, de modulación discretas. Bueno, se subdivide la modulación discreta de pulsos, interferencias entre símbolos, codificación de niveles, TDM, sistemas PCM, que ya vimos, aprovechamos la unidad anterior. Entonces, de que los vamos a ver todos, los vamos a ver todos. De que les va a quedar el concepto claro, les va a quedar el concepto claro. De que hay probabilidad de que ustedes puedan entrar a detalle en cada uno de estos temas, híjole, hay infinidad de, en un semestre, por ejemplo, podrían ver lo que son filtros acoplados, nada más de toda la información que hay de filtros, ¿no? De filtros acoplados, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver nada más la parte útil, ¿no? La parte importante sin confundirlos mucho. Entonces, esta unidad es breve, es breve y rápida y pues me voy a detener donde no le entiendan o les cause un poquito de conflicto y en eso sí vamos a entrar a detalle. Entonces vamos a empezar. Esta unidad 2 pues se llama transmisión en banda base. Entonces, ¿qué es la transmisión o el proceso? Pues recordarán que siempre hablamos nosotros pues de que es un proceso de comunicaciones, ¿no? Es los elementos básicos de un sistema de comunicación. Tengo que tener mi fuente de mi información, lo principal, cómo la voy a transmitir. Esto lo tiene que conocer mi receptor, acuérdense, para que se entiendan, para que pueda recibir principalmente, ahorita vamos a hablar en esta unidad de números binarios, 0, 1, 0, ceros, de números binarios. ¿Cómo yo hago que estos que significan a lo mejor este es un mensaje, cómo yo hago que mi mensaje llegue a mi receptor de este lado? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay de que este mensaje de unos, pues finalmente yo lo tengo que transmitir por medio de un canal? ¿Y qué es ese canal? Pues es mi río, ¿no? El mar, el río, el agua por donde yo voy a poner mi lancha, mi barco, mi tren. Es el canal, ¿no? De comunicaciones fibra óptica, puede ser un enlace coaxial, un enlace de microondas, un enlace satelital. Finalmente, lo principal de esta unidad es hablar que yo tengo mi fuente de información, tengo mi información y que le llegue sin broncas a mi usuario final. Hay broncas en el canal, que eso es lo que vamos a estudiar. Eh, ¿Cómo yo le puedo hacer para que todo el ruido que hay aquí, o los errores, o las interferencias, eh, disminuyan lo menos posible a mi mensaje? Entonces, lo principal es mi transmisor, mi receptor y mi canal, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora, por qué se llama esta unidad? Pues banda base, ¿no? En la transmisión banda base, como fue la última pregunta del examen, por un punto, pues la transmisión de banda base es la banda de transmisión de canal donde se ajusta a la banda de frecuencia ocupada por la señal transmitida. Entonces, hoy no le entiendo muy bien. Pues acuérdense que una señal banda base es una señal generada por una fuente de información. Es una señal banda base. Entonces, pues se genera por acá, ¿no? Aquí genero mi señal banda base para transmitirla. Acá, por acá, antes, pues está mi mensaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ajustar la transmisión, la banda de transmisión del canal se ajusta a la banda de frecuencia ocupada por la señal transmitida. Entonces, pues aquí es lo que nos dice, ¿no? Aquí hay un ajuste para ajustarla en la banda de frecuencia. Acuérdense que ya ahorita ya deben de tener claro estos conceptos.
de lo que es un análisis en frecuencia. ¿Por qué está aquí porque este es mi ejemplo de señal banda base? Pues aquí tengo mi frecuencia central, ¿no? La que me importa, mi respuesta al impulso. Entonces, esas son las señales que ahorita vamos a analizar. Y también hay, pues, hay transmisión pasabanda, ¿no? Que es similar a los filtros. La banda de transmisión de canal, pues, es mucho mayor en la mayor componente frecuencial de la señal. La señal paso banda, pues ustedes saben que requiere un proceso de modulación o traslación en frecuencia. Para que yo pueda, ahorita no vamos a entrar en detalle sino por acá arriba, ¿no? Señales banda base, requiere un proceso de modulación, que es ¿qué es traslación de frecuencia? Pues ya lo vimos, del tiempo a la frecuencia, ¿no? Y aquí, pues, me ayuda este señorcito de Fourier. Entonces, la modulación sirve para adecuar el mensaje original a su transmisión por el canal. Se va variando algún parámetro de la portadora de acuerdo con el mensaje a transmitir. Entonces, ejemplo de señal pasabanda, ¿no? Ya lo vimos por qué. Entonces, vámonos a las de arriba, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, para que yo pueda enviar esta señal, pues ocupo una cosa que se llaman códigos de línea. Ahorita lo vamos a ir viendo, les va a ir quedando más claro conforme avanzamos. Empezamos a grandes rasgos, empezamos hablando en general y lo vamos haciendo chiquito, chiquito, chiquito y eh, nos vamos a ir adentrando a cada uno de los conceptos, ¿no? De los puntos que veamos. Entonces, ¿qué son estos códigos de línea? Miren, aquí empiezo a hablar, por ejemplo, los niveles de cuantización se direccionan en un conjunto de dígitos binarios. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que yo tenía mis niveles de cuantización o mis Qs y que a estos yo les asignaba un, un, un símbolo binario, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y que esto se llamaba mi código. Ah, pues entonces de ahí viene códigos de línea. Sí, pero ahorita vamos a ver cómo hago para que estos códigos yo los pueda transmitir. Entonces, los niveles de cuantización se direccionan con un conjunto de dígitos binarios. Esta información binaria o lógica hay que darle el soporte de una señal para que se pueda transmitir. Entonces, cuando a mi código yo le doy el soporte de una señal, se llaman códigos de línea. Por eso les puse aquí este ejemplo. O sea, ahorita hablamos de banda base, ¿no? De señales banda base. Yo necesito el soporte de una señal, una señal. Pero cuando hablo de otro tipo de pasabanda o de que tienen un ancho de banda, etcétera, etcétera, yo requiero un proceso de modulación. Entonces, estamos aquí en el punto número 1, en esta parte. Entonces, nos vamos adentrando, que si estoy yo en la primera parte, pues requiero códigos de línea, que sería como una modulación. Mal dicho, porque no es una modulación para nada, pero para que se den una idea, ¿no? Yo necesito apoyarme de una señal física para poder transmitir mi mensaje o mi código o lo que yo quiero, ¿no? Mi mensaje. Entonces, para compararlos, se recurre a varias características. Entonces, tiene que tener capacidad de mantenimiento de sincronismo, tiene que tener una existencia de una componente continua, un espectro a frecuencia cero, un ancho de banda, una potencia de transmisión y probabilidad de error. Oye, es que no le entiendo a qué quiere decir con eso. No, ahorita por el momento, guárdense que tiene que saber. Vamos a ir viendo conforme ustedes vayan viendo cada uno de los procesos. Ya sé por qué dice que tiene ese ancho de banda. Ya sé por qué hay probabilidad de error. Ya sé por qué tiene estas características, por qué requiere sincronía. Entonces,
Todos estos detalles pues son los que van a ir teniendo los códigos de línea. Y ahorita vemos cuáles más. Entonces, también hay códigos de línea de red. Al realizar la interconexión de varios equipos, existen varios puntos a considerar con respecto a la interfaz. En los sistemas análogos es importante asegurarse que los niveles de transmisión sean compatibles. Pero bueno, en el mundo digital es importante considerar que las amplitudes de pulsos, grábense este concepto, porque es el que más se ocupa, las amplitudes de pulsos están dentro de los límites claramente definidos para que puedan ser detectados de manera correcta. Similar a lo que vimos acuérdense de la región de incertidumbre, de las probabilidades de error. O sea, yo necesito que mi pulso esté bien definido, ¿no? Bien definido. Entonces, también es necesario asegurarse que los sistemas de recuperación de reloj funcionen bien correctamente. Todo esto se encuentra cubierto por el uso correcto de códigos de línea. Entonces, aquí están hablando general de los códigos de línea. No se confundan, vamos a ir viendo y viendo los detalles. Entonces, ¿qué son estas cosas o qué tienen que tener? Dice, algunas características deseables de los códigos de línea. Entonces, ya sé para qué los puedo ocupar. Ahora, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener autosincronización. Pueden o no tener alguna de estas en mayor o menor medida o etcétera, ¿no? Entonces, tienen que tener autosincronización, contenido suficiente de una señal de temporización o reloj que permite identificar el tiempo correspondiente a un bit. Entonces, esto es importante porque pues así yo le voy a asignar a mi pulsito un periodo. Y por lo regular, a ese pulsito, pues yo le asigno un bit. Acuérdense que un bit es un 1 o un 0. ¿Cómo sé si a mi pulsito le corresponde 1 o 0? Depende del tipo de código de línea que estamos empleando. Entonces, empiezan a ver conceptos que ustedes ya tienen que tener claro, ¿no? Ahora, lógicamente, este pulsito, por ahí decía, pues, debe de tener cierta amplitud. Entonces, ¿qué más? Deben de tener capacidad de detección de errores. La definición del código incluye el poder detectar algunos errores. Algunos tienen, algunos no. ¿Cómo me voy a dar cuenta de un error? Porque pues no puedo definir yo bien. Acuérdense que hay está movido en el periodo y por ahí, por ejemplo, no corresponde a un bit como debería. eh, entonces empiezo a tener, en lugar de esperar recibir ceros y unos, pues está definido por acá. Bueno, lo vamos a ver ahorita a detalle mejor. Ahorita no se los dibujo, ahorita lo vamos a ver. Empezamos a verla. Debe de tener capacidad de detección de errores, inmunidad al ruido, también lo vamos a ver, que es la capacidad de detectar adecuadamente el valor de la señal ante la presencia de ruido. Baja probabilidad de error. Densidad espectral de potencia, que es la igualación en el espectro de frecuencia de la señal y la respuesta en frecuencia del canal de transmisión. Ancho de banda, contenido suficiente de la señal de temporización que permite identificar el tiempo correspondiente a un bit. Contenido suficiente de la señal que permite el tiempo está relacionado con esto también. Entonces, yo sé hasta dónde corresponde un bit, en base a mi periodo, hasta dónde corresponde un bit otro periodo, otro espacio de tiempo, donde yo le pueda leer o intentar leer otro valor, ¿no? De un bit. Entonces, la transparencia, que es la incidencia de las características del código en relación a su secuencia de unos y ceros que se transmita. Entonces, estos son puntos a grandes rasgos que tienen que tener todas. Como les digo, ahorita a lo mejor dije, híjole, es que no tengo claro esa inmunidad del ruido, de la transparencia, ¿qué? Bueno, hasta ahorita lo importante es que les quede claro que estas son características deseables de los códigos de línea. Algunos tienen más, algunos tienen menos, algunos tienen unas, algunas no. Entonces,
Algunos ocupan mucho ancho de banda, pero son más robustos, etcétera, etcétera. Entonces, eso tienen que tener los códigos de línea. Entonces, ya sabemos para qué son y qué tienen que tener. Ahora, estos son los ejemplos. Vamos a hablar cada uno de ellos. ¿De qué, en qué se basan? Pues, por ejemplo, ¿cómo se construyen? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo yo defino los intervalos? También ahorita lo vamos a ver. Ahorita me adelanté y se los puse para que sepan de qué estamos hablando y no les cause mucha confusión todo, ¿no? Entonces, les puse por aquí ejemplos. Esta es mi secuencia binaria. Uno, este, mi primer bit, mi segundo bit, mi tercer bit, mi cuarto bit, mi quinto, sexto, séptimo, octavo bit. Y finalmente, este va a ser mi mensaje, ¿no? ¿Cómo yo me voy cómo yo voy a aprovechar cada una de estas? Pues aquí lo dicen. La transmisión de datos en forma digital implica una cierta codificación. Acuérdense el ejemplo que les ponía, ¿no? Yo transmito unos y ceros, los puedo codificar de manera que nada más tuviera un poco buena respuesta, puedo aplicar el código que yo quiera, ¿no? Entonces, pero para poderlo transmitir, pues implica cierta codificación. Entonces, a la transmisión donde no se usa una portadora, se le conoce como transmisión banda base. ¿Por qué? Porque yo me voy a aprovechar para transmitir, pero no con una portadora como antes. Me voy a aprovechar para transmitir con un código. Y ya tiene mi receptor un código y ese código, él va a saber cuál de estos estoy usando. Es decir, puedo usar el A, por ejemplo, el unipolar LZ, puedo usar el B, puedo usar el C, puedo usar el D, el E, el F. Todos estos son códigos diferentes del mismo mensaje. Eso es lo importante que quiero que vean. Son maneras diferentes de enviar la misma secuencia binaria. Con no retorno a cero, dentro del no retorno a cero, pues existe el de nivel L, de level, el no retorno a cero invertido, ese es más complejo. Existe el binario multinivel, y dentro del binario multinivel, el bipolar AMI, el alternate mass inversion, el pseudoternarios, el bifase. Dentro del bifase existe el Manchester diferencial, y así sucesivamente, ¿no? Y claro, estos son los más comunes. Por ahí alguien me puso, uy, pues yo puedo inventar uno. Claro, claro, tú puedes inventar uno, usar de los que ya existen, pero pues tienes que poner ciertas reglas o ciertos pasos que, acuérdate que lo importante de la codificación, que tanto tu transmisión como tu amigo receptor las conozcan. Entonces, siguiendo estas reglas, pues ya puedes, él puede decodificar tu mensaje, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Entonces, vamos viendo eh, para qué sirven, qué son. Ahora, ¿cómo se forman? Pues tienen factores en los códigos. Los coeficientes primas, hay 4 propiedades eléctricas evidentes en una conexión. Hay resistencia, hay capacitancia, inductancia y fuga de cable, ¿no? Esto cada una tiene sus propiedades. Yo puedo variar cada una de estas. Si varío la resistencia, pues es la cifra que produce una pérdida de baja frecuencia o la atenuación de un cable. A medida que se alarga, aumenta su valor. Puedo tener una capacitancia, que es el acoplamiento capacitivo natural que existe entre los conductores, de igual forma que la cifra aumenta a medida que el cable se alarga. Una inductancia, un acoplamiento inductivo natural entre los conductores, que se reducirá a medida que se alargue el cable. Y una fuga de cable, ¿no? Que esto se puede visualizar como la alta resistencia al aislamiento de esta cifra, y se reduce a medida que el cable se alarga. Bueno, ¿y por qué me está diciendo estos factores o estos coeficientes primarios? Por lo que, pues van a ser los que finalmente me van a ayudar a construir o a trabajar con el nivel de codificación que yo quisiera, ¿no? Son coeficientes, por ejemplo, primarios en un cable de cobre, ¿no? Tenemos fuga, capacitancia, resistencia, inductancia, y bueno, ustedes ya saben,
tengo mi señal de apoyo, cómo puedo yo modificarla con estos valores, con este circuito RC o RL, para tener un sesgo positivo a la salida, ¿no? Aquí hay un sesgo. Y finalmente, ¿esto qué me va a dar o por qué estamos hablando de esto, de estos coeficientes? Porque pues me van a dar, por ejemplo, señales de tipo unipolar pasando a través de una línea de tensión de cable, de transmisión. O sea, ¿cómo yo puedo modificar o tener estas señales y cómo se comportan, ¿no? ¿Qué efectos hay en la transmisión de un cable? Entonces, en este caso es de tipo unipolar, tiene un polo, un único polo positivo, y aquí tienen tipo un polo positivo y uno negativo que faltó por acá. Entonces, ahorita los vamos, miren, aquí sí está la salida. Ahorita vamos a entrar en detalles, no se espanten de que hoy no le entiendo bien cómo funciona o algo así. No hay gran ciencia, pero pues lo importante es que quiero que vean que, bueno, también hay probabilidad de que mi pulso o mi señal bipolar se degrade en la transmisión y finalmente a la salida yo tenga algo diferente que no es lo que yo espero, ¿no? ¿Por qué? Por todos los coeficientes o los coeficientes primarios de mi transmisión. Entonces, los diversos coeficientes se combinan para producir una respuesta en frecuencia del cable. En el entorno digital, sin embargo, hemos de considerar cómo se propagan los pulsos cortos. Entonces, acuérdense que por ahí tuvieron una tarea donde se intentó hacer una transmisión de unos y ceros de las que se hacía antes con telégrafo, y por ahí tuvieron detalles, ¿no? Porque no consideraron todos estos coeficientes en su transmisión. Entonces, la capacitancia de la línea, pues la capacitancia de la línea es una consideración importante, porque aquí los pulsos acumularán gradualmente una carga en la capacitancia de la línea, y debido a la constante de tiempo del capacitor, el capacitor no se descargará completamente antes de la llegada del pulso de la red. Durante un periodo de tiempo, la salida del cable adoptará un sesgo. Esto creará dificultades en la presencia de una señal mediante el uso de un umbral de voltaje. Bueno, entonces estamos viendo que también hay factores, o sea, no puedo yo también enviar mi señal codificada así de fácil, porque existen todos estos coeficientes primarios, todos estos compitas que me la van a afectar, ¿no? O me la van a modificar, o voy a obtener otros efectos que los tengo que considerar. Entonces, para combatir todos estos amiguitos, pues existen precisamente estos códigos de línea. Entonces, existen dos soluciones para el problema de capacitancia de la línea. Incrementar el periodo entre cada pulso, de modo que la capacitancia tenga el tiempo suficiente para descargarse completamente. Esto significa que la tasa de bits debe de reducirse, por lo que no es una solución del todo viable. Si reduzco la tasa de bits, como ya me quedaron claros mis conceptos de la unidad 1, si reduzco mi tasa de bits, pues reduzco mi capacidad de mi mensaje o todo lo que yo podría ocupar. Entonces, como que no. O la inversión de polaridad de cada pulso alterno. El efecto de esto es que la carga positiva en el capacitor es cancelada por un pulso de tipo negativo, por lo que no hay carga en la línea presente de la salida. Y bueno, esta solución se aplicó hace más de 100 años en los cables telefónicos mediante el uso de un código conocido como cable code. Entonces, ya vimos para qué sirve, ya vimos qué les afecta, qué no les afecta, más o menos cómo son. Ahora, ¿por qué yo codificaría mi canal? ¿Por qué? Precisamente, ¿qué es todo lo que existe aquí? Pues aquí ya se los mencioné a grandes rasgos, ¿no? Codifico mi mensaje, lo envío por el canal, no al canal, por el canal. Lo envío por el canal y, bueno, ¿qué hay ahí? Entonces, cuando codifico yo por el canal, se refiere al proceso de esta transformación de señales que son diseñadas para mejorar el desempeño de las comunicaciones.
y las señales transmitidas sean menos susceptibles a las imperfecciones del canal. ¿Qué hay en el canal? Pues hay ruido, hay desvanecimientos, hay interferencias o jamming. Entonces, todos estos los vamos a mencionar, ¿no? Cada uno lo vamos a estar mencionando. Y el objetivo principal de la codificación del canal es la protección de la información. Y aquí hay un punto clave, la protección de la información digital previo a la transmisión o el almacenamiento, asegurando inmunidad frente al ruido de tal forma que la información no se vea alterada a su llegada al receptor. Entonces, ¿y cuáles son los objetivos pues, de esta codificación en el canal? La reducción de que no tenga bits erróneos y la reducción de un valor que tiene que ver con mi potencia de la señal y mi potencia del ruido, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver, acuérdense que nosotros vimos signal to noise, ¿no? Este viene de noise, de ruido en inglés, similares aquí. Este viene de mi energía de mi señal y de mi energía del ruido, ¿no? A cambio de mayor ancho de banda y o complejidad en la decodificación en canales limitados en ancho de banda, como es el caso de comunicaciones por satélite, un transpondedor, se realiza una combinación de modulación. Entonces, aquí, ¿por qué estamos tocando todos estos temas? Porque estamos viendo que lo que vimos en la unidad 1, pues importa, ¿no? Y lo vamos a estar haciendo referencia. Tan es así que va a llegar el momento en lo que vamos a ver en la unidad 1, vamos a ver en la unidad 2, ustedes lo van a explicar en sus exposiciones de la unidad 3, donde se hace un proceso de modulación y codificación. ¿Para qué me sirve usar estas dos cosas? Para ver qué es lo más eficiente a usar cuando yo estoy transmitiendo. Es decir, a lo mejor tengo un enlace de un par de kilómetros. Tengo una antena por acá y por acá tengo otra antena, pero está muy pequeño. Aquí nada más es unos 10 kilómetros, no es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ocupo esto para saber cómo yo voy a transmitir mi mensaje sin, una de las cosas es mucho gasto de energía, mucho procesamiento. Depende de las condiciones del medio, las que yo voy a elegir para hacer qué modulación o qué codificación. Es que cómo sé qué modulación o qué codificación va a ser la mejor a usar, profe. Eso te lo va a decir las condiciones del medio. A lo mejor tú estás instalando en Mérida, donde hay humedad, donde llueve mucho, etcétera, etcétera, y estás usando microondas en banda L. Entonces, eso te va a decir cuál es la mejor modulación y codificación a usar para que esos efectos no te afecten. Para que esos efectos no te afecten. Pero bueno, todo implica que si el índice de modulación es mayor y el índice de codificación es mayor, pues ocupas más energía, ¿no? Entonces, si estás en Reynosa, estás en Sonora, algo así donde casi no llueve y es árido y todo eso, pues usas una codificación sencilla, una modulación sencilla y haces tu enlace. Y ya no gastas tanta energía, tu proceso también ya no es tan complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los conceptos que hemos estado viendo, pues se van a ir sumados para ver cómo se aplican en conjunto todos. Entonces, aquí hay un ejemplo de un desempeño de error para una modulación en formato BPSK en AWDM con codificación y sin decodificación de canal. Oye, es que no le entiendo, profe, no sé por qué BPSK y tal, y con codificación. Aquí lo importante que vean es mi relación de mi energía, mi señal,
mi energía a mi ruido, a mi noise, y cómo se está desempeñando mi probabilidad de bit o probabilidad de error sin codificación y con codificación, ¿no? Entonces, tengo mayor índice de probabilidad, pues lógicamente, si si no tengo codificación. Acuérdense que estos son dBs, hacia acá es más y hacia acá es menos. Estamos hablando de la -4, ¿no? Entonces, pues tengo más probabilidad de tener error si estoy por acá arriba, a si empleo un esquema con codificación. Si yo codifico mi señal, la misma señal codificada, pues tengo menos probabilidad de error, ¿no? Mi respuesta es diferente. Ahora, ¿por qué aquí ponemos varios? Pues estamos hablando de la energía sobre el ruido, ¿no? También influye qué tanto es mi factor de ruido. Acuérdense que ustedes hicieron un cálculo en el examen del ruido, ¿no? También siempre es importante a considerar y ahorita también lo vamos a ver. Entonces, en mi codificación de canal, las puedo clasificar como por forma de onda o secuencias estructuradas, de señalización multinivel, señalización antípoda, por señalización ortogonal, por señalización biortogonal, por señalizaciones o formas de onda. Y ya no se acostumbren a que siempre una forma de onda es así, así o así, así, así. No, o sea, también acuérdense que una forma de onda es cuadrada, ¿no? También, esto también es una forma de onda. Entonces, pues así puedo manejar mi señalización antípoda o por secuencias estructuradas, códigos de bloques, códigos convolucionales o turbocódigos. Entonces, la codificación mediante forma de onda tiene como propósito la de la transformación a partir de un conjunto de pulsos en un conjunto más elaborado y a su vez mejorado, de tal manera que cada una de estas formas de onda transmitidas sea codificada y sea lo menos parecida posible a cualquier forma de cualquier otro conjunto. Es decir, se busca que los coeficientes de correlación cruzada entre todos los pares de señales de determinado conjunto sea menor posible. Se conocen principalmente dos modos de codificación mediante forma de onda, los cuales son señalización antípoda y ortogonal. Entonces nos vamos metiendo, como ven ustedes, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo. ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo son afectados? ¿Para qué me ayudan? Aquí apenas si los conocí, pero todavía no sé cómo se utilizan. Hasta ahorita no sabemos cómo se utilizan o cómo o cómo los puedo usar. Pero bueno, lo que quiero que les quede claro es de dónde vienen, hacia dónde van, qué hacen, qué los afecta, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí. ¿Hay dudas? ¿Tienen dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Vamos bien? Sí. Todo bien, profe. Dale, gracias por ahí a los compañeros que respondieron. Hasta ahorita vamos bien. Entonces, dejen tomar tantita agua. Vamos a seguirle. Entonces, ¿qué es mejor o qué no es mejor? Pues no sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que la señalización ortogonal tiene una probabilidad de error diferente a la señalización antipodal, ¿no? Para conseguir la misma probabilidad de error, se necesita 2 veces más energía, o sea, más relación señal a ruido que con señalización ortogonal que con antipodal. Entonces, aquí tenemos una gráfica de probabilidad de error donde tenemos probabilidad de error contra mi relación señal a ruido, ¿no? En dBs. Aquí podemos ver algo que nosotros ya conocíamos. Híjole, ¿a poco también aquí se ocupa la Q de mis niveles de cuantización? Sí, porque yo necesito saber, pues, cómo está cómo se está distribuyendo esa energía y esa energía de mi ruido, ¿no?
Ahora, ¿por qué dicen que aquí 2 veces? Pues aquí lo podemos ver. Acuérdense que en potencia, cuando no es lineal el incremento en potencia y se habla del doble, pues se habla del doble, pues son 3 dBs. 3 dBs para obtener la misma probabilidad de error en ortogonal como en antipodal. Bueno, todavía no me queda muy claro, o sea, sí sé de dónde viene la probabilidad de error, que viene de mi Q, viene de mi energía, de la energía de mi ruido, pero bueno, en sí, ¿qué son esas señales? Pues ahorita lo vamos a ver. La señalización antípoda es una señal antípoda si cuenta con la siguiente característica. Se define en un periodo de un tiempo inicial cero hasta un periodo que nosotros definimos, esto a lo largo del tiempo, y donde un conjunto de señales son espejo, es decir, una señal es negativa de la otra o las señales tienen un desfasamiento de 180 grados. Es tan fácil como es eso. Eso es una señal antípoda. Y aquí pues, tenemos el ejemplo de un seno, ¿no? Entonces, una señal es antípoda si se puede, tiene espejo, ¿no? Por ejemplo, una señal 1 y una señal la misma, pero menos ese, bueno, ese sería una segunda señal, pero bueno, desfasada a 180 grados. Hoy no me queda muy claro, aquí ya está más fácil. Digo, con las gráficas siempre es más fácil. Representación de forma de onda de un seno común, normal. Ya sabemos que tiene su frecuencia, tiene su periodo, una frecuencia a lo largo del tiempo. Esta es mi señal 1. Y ahora, entonces, ¿cómo la sé que es antipodal? Porque, pues, también en el lado negativo, pues está desfasada. Aquí vemos el desfase. Aquí va rumbo al positivo y rumbo al negativo, ¿no? Definida en un intervalo de tiempo. Entonces, así de fácil, si yo puedo representar la misma señal, pero desfasada, pues es una señal antipodal. Ahora, ¿qué es ortogonal? Eh, Esto ahorita van a ver por qué lo estamos tomando en cuenta, ¿eh? No hay que entrar tanto en detalle, pero sí quiero que lo conozcan, de dónde vienen, porque en base a esto vamos a construir mis codificaciones con estos dos tipos. Entonces, la señalización ortogonal, pues definimos un pulso, PDT, que se mueve o se desplaza en cierto periodo, a la mitad de cierto periodo, y bueno, y PDT es un pulso de duración tau con mitad de periodo y T es un símbolo de duración. Hoy también no lo entiendo muy bien, acá te va a quedar más claro. Tengo mi señal con mi respuesta, mi pulso, por eso es PDT, tengo mi pulso por acá, pero está definido hasta un intervalo de mi periodo entre dos, hasta la mitad de mi periodo. Y ahora, esta es la primera parte a lo mejor de mi señal. Y la segunda parte o mi señal 2, que es, pues aquí únicamente tengo un desplazamiento, ¿no? De t tau a un cierto periodo igual. Es lo mismo, pero con un desplazamiento hasta t medios. Ahora, acuérdense que aquí en sus clases de señales, si fuera t más t medios, estaría por acá, ¿no? Entonces, no entro en detalle de esto, estos ya son clases de análisis de señales o de señales y sistemas. Pero lo importante para aquí que quiero que vean es que aquí está definido desde un periodo total, mi señal total es de 0 a t, donde yo tengo una respuesta en un t entre 2 y en un t entre 2. Entonces, cuando tengo así una representación de forma de onda, pues es una señal ortogonal. Ahora, ahorita nada más le estoy hablando de estos conceptos. Ahorita vamos a ver cómo los vamos a ocupar. Ahora, también vamos a hablar del filtro acoplado
Ahorita los estoy llenando de conceptos. Si hay dudas o algo así, me dicen ahorita que les pregunte, pero nada más son conceptos sencillos. Entonces, el filtro acoplado, ¿qué nos dice o para qué sirve? Es utilizar un filtro lineal para minimizar el efecto del ruido en el canal y al mismo tiempo maximizar la potencia de la señal. Acuérdense que ahorita estamos hablando en códigos de línea, estamos hablando de potencias de la señal, de potencias del ruido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí dice, la señal de entrada se denota como RDT, ¿no? Esta es mi señal de entrada. Lógicamente, esta es mi señal de salida, pero en otro factor, ¿no? Y falta por un filtro, pasa por un filtro acoplado. Este es, digamos, sería la entrada a mi filtro, la salida a mi filtro, el proceso se hace en esta caja, por eso está así, y se utiliza la nomenclatura similar para el ruido. Acuérdense, esta, así es mi representación siempre de mi señal total a la entrada y mi señal total a la salida. Y siempre cuando yo quiera transmitir algo o un mensaje, etcétera, etcétera, voy a tener lo que es mi mensaje a la salida y el ruido que traigo y el ruido que sale, ¿no? Entonces, el ruido siempre va a estar presente. Entonces, este filtro se emplea en aplicaciones donde la señal puede o no estar presente, pero lo está. Se conoce, si lo está, se conoce su forma de onda para problemas de señalización digital y radares. Entonces, ¿por qué? Porque necesito yo ver si lo que entra es igual a lo que sale. Por aquí aplico varios procesos de filtrado para conocer el tipo de ruido. Entonces, así yo puedo conocer el tipo de ruido. Hay filtro gaussiano, hay filtro ruido rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se asume que esta señal está limitada absolutamente en un intervalo de 0 a mi periodo. Acuérdense que no es lo mismo hablar de 0 a t o de 0 al periodo. Un filtro acoplado es un filtro lineal ideal que maximiza la relación señal a ruido. Signal to noise radio a la salida. Y HDF, como lo vimos, pues es mi función de transferencia, ¿no? Les digo, sobre esto hay infinidad de modelos matemáticos, entramos a detalle de dónde viene, cómo se procesa. Va pronto, viene cómo se procesa, se descompone la señal, los tipos de ruido, los tipos que se hace acá, cómo se hace el filtrado para obtener esto. Entonces, no entro yo en detalle, entro en lo que sí me interesa. Aquí puse un ejemplo de un filtro acoplado en modulación coherente. Ahorita todavía no están, todavía no vemos lo que son las modulaciones, la modulación coherente. Pero bueno, yo tengo una señal de sincronización de portadora, una señal de entrada. Dentro de mi filtro acoplado tengo un proceso integrador, ya sabemos para qué, para definir un periodo de 0 a TC, un muestreo, una retención. Voy a ocupar un reloj para hacer la sincronización de este bit. Y finalmente yo tengo un valor esperado y tengo un comparador para tener una salida binaria. Entonces, híjole, ¿para qué me sirve todo esto, profe? ¿Qué? Lo vamos a ver. Detección coherente con filtro acoplado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues aquí ya tengo un valor T, un, 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 un voltaje o un límite. Ahorita yo le voy a cambiar también por aquí la nomenclatura. Tengo mi forma de onda aquí en C, después de mi integrador, mi forma de onda en D, cuando yo estoy comparando, y mi forma de onda a la salida, ¿no? Que eh, ya son pulsos definidos en un periodo, pulsos de bit. Entonces, a lo que vamos a llamar esto, es lo importante que si quiero que vean, que todos estos TB, aquí va a haber un TB, aquí va a haber un TB, le va a corresponder, por ejemplo, un 1, un 0, un 0, un 1. Uno y solo un bit a cada uno de estos periodos. ¿Cómo se definen o de dónde vienen? Pues de filtros, ¿no? ¿Y cómo se hace el proceso? Pues aquí está. Entonces tienen su señal, le empiezan a rectificar, le empiezan
usan un comparador, le empiezan a la empiezan a meter en sincronía, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabiendo todo eso, ya empezamos a hablar ahora sin detalle. Volvemos a la señalización antípoda, pero así, esto sencillo, pero visto de otra manera, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar, ya sé que yo defino un umbral de mi dispositivo dentro de aquí que tiene un valor BT, que tiene un valor de amplitud o de dispositivo de umbral, que voy a definir mi señal de entrada. Todo esto ya lo estamos viendo, ¿no? De dónde viene mi señal, que mi señal total, pues es el mensaje más el ruido. Aquí les pueden decir que puede ser C1, C2, pero digo S1 o S2, pero finalmente siempre viene el ruido, ¿no? Entonces, y así yo construyo, por ejemplo, aquí les dicen, tengo una señal unipolar o una señal polar. ¿Qué quiere decir esto? Unipolar, un solo polo que yo voy a manejar para acá, un estado positivo y ya. No le hagan caso a esto, no significa otro estado ni otro polo, no se confundan por ahí luego, bueno, en la experiencia en estas clases es que se confunden. Ay, es que son dos polos. No, 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 no. A ver, únicamente es un polo, por eso se llama unipolar. Y aquí en este caso es positivo. Y aquí se llama polar. Polar porque pues tengo dos polos, ¿no? Tengo un punto, un polo positivo y uno negativo. Aquí en este caso sí ponen la referencia cero, pero bueno, no la están mencionando, no nos sirve para nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues yo tengo mi SDT, que es mi mensaje. Realmente en mi señalización, mi señal se va a ver así, por eso les digo, ya en la práctica eso sí es importante porque pues ven ruido, ¿no? A pesar de que yo meta filtros, yo meta procesos de muestreo y retención para que se vea lo más bonito posible, pues empiezo a tener ruidos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en este periodo? Aquí es donde se empieza a meter interferencia intersímbolos, empieza a meter ruido. ¿Por qué? Porque aquí el cambio, pues no se sabe, ¿no? Lo único que yo sí me sirve o me puede ayudar es que yo aquí tengo un periodo definido, pero pues aquí hay ruido, aquí arriba hay ruido, y ustedes dirán, hoy pues está peor cuando yo trabajo con señalización polar. Estas ya son señales más reales, donde ya tengo, aquí la abajo, pues es mi RDT. Uy. Y aquí arriba, pues es mi mensaje original, ¿no? Entonces, yo necesito trabajar con filtros para eliminar la mayor cantidad de ruido, ¿no? De mi señal, que siempre está presente. Entonces, habiendo dicho lo básico, de dónde viene, por qué, vamos a empezar a ver ahora sí las codificaciones, tipos de códigos de línea. Ahorita no les pregunto dudas, vamos a hablar de estos y ya después les va a quedar más claro. Entonces, en estos códigos de línea, ¿qué es lo que va a pasar? Pues empezamos con el primer código que vamos a ver. Código no retorno a cero. Son los códigos populares más robustos frente al ruido, pero se requiere mayor potencia. ¿Qué son estos códigos? Únicamente yo para asignar mis datos binarios 0 y 1, tengo que definir mi periodo, eso ya lo sé. Y mi pulso, mi pulsito, que es todo Y aquí no les ponen un valor de voltaje, luego no se confundan porque piensan que esto significa 1. No, eso no significa 1. Aquí les están diciendo, esto significa la amplitud
a esta amplitud. Cuando hay amplitud de un pulso, en el caso del código de línea no retorno a cero, yo le asigno un 1. Aquí sí. Y cuando no tengo nada, yo asigno un 0. ¡Pum! No tengo amplitud. Yo asigno 0. No significa que vale 0 esto. No, no. Significa que no tengo nada. Que en mi periodo nunca hice un on. O acá un off. No tengo nada. 0. Ya. Ese es mi no retorno a 0. Ahora, grábense este detalle que les voy a decir. No retorno a 0 significa que únicamente, ¡pum!, tengo mi pulso. Ya, se acabó. Y aquí se acaba mi periodo. De aquí a acá. Todo esto no me interesa. ¡Pum! Ya. Ese es, tengo un 1. No retorno a 0. Y luego puedo tener mi tren de pulsos, por ejemplo, así, 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 así. Nada más tengo un impulso acá, un impulso acá. Aquí está prendido, aquí está prendido, está apagado, apagado. Únicamente tengo sí o no. No que regrese a 0. Esto no lo estoy ocupando. Únicamente es, por eso dice, no retorno a 0. No regresa a 0. Este significa una cosa. Esto significa una cosa aquí y que esté apagado significa un 0. Es lo que me están diciendo. En el caso de unipolar, no retorno a 0 unipolar. Ahora, también puede haber no retorno a 0 polar. ¿Qué es eso? Misma teoría, nada más que cuando hay pulso con una amplitud positiva, es 1. Y cuando hay un pulso con una amplitud negativa, es 0. Bueno, ¿y qué es eso de amplitud? Pues ya vimos que depende cómo lo queramos manejar. Puede ser 5 volts o pueden ser 3 volts, y aquí menos 5, menos 3. Entonces puedo tener 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. A lo mejor mis periodos son hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces yo ya sé que está en 5 volts, pues aquí es 1, aquí es 1, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 1 otra vez, 1, 0, 0, 0, ya se quedó 0. Pero no hago el retorno a 0, lo mismo que les digo, yo no regreso acá, únicamente tengo un valor, una amplitud positiva y una amplitud negativa. Y polar, porque tengo dos polos, tengo el polo positivo y el polo negativo. Polar. Unipolar, porque solo tengo un polo positivo y nada más, no tengo nada más. Entonces, por ahí, ese es un error común o uno de mi experiencia que sí los confunde, pues que toman en consideración esto, ¿no? Como toda la vida nos dicen, aquí es cero, y el valor aquí es 0, y el pulso aquí es 0. No, 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 olvídense de eso. Estamos hablando de códigos de línea. Entonces, para códigos de línea, dejen borro mis explicaciones. Para códigos de línea, en este caso, para este código en específico, que es no retorno a 0, únicamente tengo, si tengo un pulso, 1. Si no tengo nada, 0. Si es unipolar. Si es no retorno a 0 polar, si tengo una amplitud, es 1. Y si no tengo, y si tengo amplitud negativo, es 0. Ya. Entonces, ¿por qué me dicen aquí son más robustos frente al ruido? Porque nada más tengo dos valores. Acuérdense que empiezo a tener más valores por acá sí, etcétera, etcétera. Pues es más difícil diferenciar los niveles, ¿no? Bueno, ahí lo hice, lo quise hacer muy rápido, pero ni se entiende. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que lo entiendan mejor. Ahora, ya vimos este. ¿Qué pasa cuando no retorna a 0? Ahora, ¿qué pasa cuando sí retorna a 0? Códigos RZ. Ahora el pulso no está activado todo el periodo de muestreo.
Entonces, todo mi periodo es este. Ese es mi TS. Pero únicamente la mitad del tiempo de mi periodo, yo tengo un pulso y a ese le voy a ocupar un 1, o la mitad del tiempo tengo otro pulso y le voy a ocupar un 0. Si regreso a 0, en este periodo total, si regreso a 0. Pum. Entonces, si yo tengo un pulso, como es el caso de aquí arriba, tengo un pulso y regreso a 0 en ese periodo, pues tiene retorno a 0. Si nunca, durante todo este periodo no tuve nada, sigue siendo 0, igual que el anterior. Ahora, ¿cómo es código retorno a 0, pero polar? Misma teoría. La mitad de mi periodo, yo tengo mi pulso y regreso a 0. Pum. Y la mitad de mi periodo tengo mi pulso negativo y regreso a 0. Mi amplitud negativa, mi valor negativo, como le quieran llamar. Pero sabemos que este valor, en este código, le asignamos 0. Entonces, grábense eso. No significa lo que siempre tenemos, ¿no? Que aquí siempre, si están aquí abajo, es un bit 0. Y si está acá arriba, es un bit 1. No siempre. Esto depende del código que están usando. Entonces, aquí ya vemos que no hay aquí sí hay retorno a 0. Porque yo defino mi periodo, lo parto en 2. Y si no tengo nada, pues es 0. Pero si tengo 1 a la mitad de mi periodo, pues es 1. Y también hay polar. Entonces, así, ¿de dónde viene esto? Ay, ¿y eso de dónde viene? Justo de lo que estamos explicando acá, que yo lo filtro, que tengo un filtro acoplado, de mi señal ortogonal, cómo la trabaja. Si ustedes se ven, ya estamos hablando de códigos con retorno a 0, de códigos NRZ, y vienen de un análisis de una señal ortogonal que está aplicada, pues finalmente, por varios procesos, ¿no? De filtrado, por varios procesos comparadores, con un circuito, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí yo empiezo a construir mis codificación de mi canal. Ahora, ¿para qué sirve? Pues ya lo vimos, los objetivos, etcétera, etcétera, qué lo afecta, qué no lo afecta, y bueno, y ahorita ya vimos no retorno a 0 y retorno a 0. Y ahora ya lo entienden más fácil. Ah, ya entiendo más fácil, profe. Porque inclusive hasta ya lo entienden. Bipolar no retorno a 0, porque tiene una amplitud, tiene un voltaje positivo, un negativo. Aquí ya me dijo el profe, dice, no retorno a 0, o sea, no tengo nada que hacer con el análisis aquí. Nada absolutamente. Solo me interesa, como no retorna a 0, solo me interesan las amplitudes negativas y positivas. Pum, esta. Ahora, aquí unipolar con retorno a 0. Ah, pues aquí ya tengo un pulso. Esto es lo que me importa. Este pulso, que está definido en un periodo, en un T. En un T, este sería mi periodo 1, periodo 2, periodo 3, y así sucesivamente, TN. Entonces, a cada uno, como ustedes pueden ver, pues les corresponde un bit. Y en el caso de unipolar no retorno a 0, pues es lo más fácil, lo que todos pensamos que todos funcionan igual, pero no. Aquí la unipolar, como no retorna a 0 y solo es un polo, pues el 0 sí le corresponde un estado bajo. El 1 sí le corresponde un estado bajo. El 0, estado bajo, 1, estado alto, 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 bajo, 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 0, bajo. ¡Pum! Esta es la más fácil. La más fácil y la que nunca viene en el examen. Ahora, la unipolar, pues aquí ya empiezo a entender, ¿no? Ah, pues es que tiene que hacer un retorno a 0. Y luego la bipolar, pues tiene 2 polos. Y así nos va quedando más claro de dónde viene, cómo son, para qué se utiliza. Y finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Pues transmitir mi secuencia binaria, mi mensaje, con ayuda de este compita, o de este compita, o de este compita, o de este compita. Entonces, ahora sí, ¿dudas? ¿Vamos bien?
Profe, Muy bien, profe. Gracias, gracias. A ver si agarro a alguien, profe, Mande. ahorita en la señal que mostró, bueno, en la de que mostraba un código binario y las diferentes, ¿le podría regresar de favor? Y las diferentes gráficas. Sí, permíteme. Son codificaciones. Ah, ok. Aquí están. Ahí yo tengo una duda. Ese es nada más, todos esos ejemplos nada más es para el código binario que pone hasta arriba, ¿no? Si Es cambia, es correcto. diferente, ¿no? Buena pregunta. Es correcto. Por ahí sí, les digo que luego con grupos les explico unas cosas, luego explico con otros pongo otros ejemplos, hasta prácticas nada más hago con unos. Entonces, mucho depende de lo que quieran aprender, pues de los que pregunten en su grupo. Esa es buena pregunta porque justo eso está, voy a borrar mis garabatos. Este es mi mensaje, mi secuencia binaria. Esto es lo principal. Esto es lo mismo que esto, 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 y es lo mismo que esto. Nada más codificado de diferentes maneras, usando un código de línea diferente. Este es el código de línea 1, el código de línea 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, hasta ahorita ustedes ya entienden 3 formas diferentes de enviar este mensaje, esa secuencia binaria. Y ya la entienden perfectamente. Ah, ya sé, uy, no, sí, ya sé que es bipolar, no retorno a cero, ya sé por qué sí es retorno a cero, ya sé que, fíjense, aquí les falta mencionar que este es un periodo, etcétera, etcétera. O sea, esos son periodos. Son periodos que yo defino, entonces a la mitad de mi periodo, pues en el caso, por ejemplo, en este Manchester o en este unipolar, pues yo sé que tiene que regresar a cero antes del siguiente bit. Aquí tiene que regresar a cero antes del siguiente bit. ¡Pum! Tiene que regresar a cero. Aquí el siguiente, pues es este. ¿Y cómo lo estoy definiendo? Pues con mis test. ¿Ya quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. No, pues gracias a ustedes por preguntar. Entonces, seguimos. Ya conozco 3 hasta ahorita, fíjense, así de rápido. El no retorno a cero, por aquí. Ay, pues entonces ahora ya sé para qué sirve la señalización antípoda y por qué yo tengo que muestrear eso y de dónde, o sea, con todo esto, con todo este tipo de señalización, yo empiezo a codificar. Entonces, empiezo a codificar mi mensaje de esta manera o de esta manera o de esta otra. Ahora vámonos con esta. Ahora, híjole, profe, ahora es no retorno a cero L. Ahora ese cómo es o cómo funciona o con qué se come. Ah, pues el L viene de la palabra en inglés level. Level. ¿Qué es lo que me dice? Acuérdense que todos los códigos de línea tienen sus definiciones y sus reglas. Eso es lo principal. En este caso tiene 2 tensiones diferentes para bits 0 y 1. Hablan de 2 tensiones diferentes. Entonces, para bits 0 y 1, 2 tensiones. Ok. Tensión constante durante el intervalo del bit. Acuérdense, intervalo, pum. Este es mi intervalo del bit, intervalo del bit, intervalo del bit, mi periodo del bit, mi periodo del bit. Significa que mi tensión va a ser constante ahí, va a ser constante aquí, pum, pum. Ok, ya van 2. Ahora, voy a tener 2 tensiones para 0 y 1. Significa que aquí voy a tener una tensión A, por acá voy a tener vamos a ponerle B, una tensión B. 2 tensiones. Ahora, no hay transición y no retorna a tensión 0. ¡Pum! Si no hay transición y no retorna a tensión 0, ¿qué significa?
pum, 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 que ninguno va a retornar a 0. Entonces mi 0 puede estar por aquí en medio. 0. ¿Por qué? Porque ninguno, acuérdense que cómo es el retorno de los que ya vimos anteriormente. Ninguno va a retornar. Cero, ¿no? Únicamente voy a tener un valor A y un valor B de tensiones. De tensiones o voltajes, ¿no? Ahora, ¿qué más me dice? Ausencia de tensión para 1 y tensión constante positiva para 0. Ausencia de tensión para 1. O sea, no hay tensión. Pum. Y para 0, tensión positiva. Entonces ya sabemos que acá es tensión positiva. Es la parte de aquí arriba es más. Y abajo, ausencia de tensión. No significa que sea negativo. No me están diciendo tensión negativa. Me están diciendo que no hay nada, ¿no? Pum, ya no hay nada. Entonces, más habitual, tensión negativa para un valor y tensión. Ahora, más fácil me dicen, aquí ya me lo están especificando, tensión negativa para un valor y tensión positiva para otro valor. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Que hay un voltaje más acá arriba y hay un voltaje menos aquí arriba y por estas reglas, el voltaje más le corresponde al 0 y el voltaje menos le corresponde al 1. Y ahora lo checo, 0, pum. Como es no retorno a 0, acuérdense, siempre, eso sí, espero que les quede de mi clase para toda su vida y para sus futuras clases. Las letras, los acrónimos me dicen qué tipo de modulación es o qué codificación o qué es en sí el proceso del que estoy hablando. Entonces, aquí me está diciendo no retorno a 0 de niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Pues estos dos compas. Nivel de voltaje positivo, 1 y nivel de voltaje negativo. Ya eso ya lo sé. Y no retorno a 0, significa que nunca voy a pasar por el 0, por el 0, por el 0. Esto no me interesa aquí, ni siquiera lo tomo en cuenta, porque es no retorno a 0. Entonces, voy a tener que tensión positiva, le asigno un 0, pum, cambio la tensión. Tensión negativa, 1. Tensión positiva, otra vez 0, 0. Mientras yo lo mantenga constante acá, es mi tensión positiva, tensión negativa 1, y así sucesivamente. Ese es el no retorno a 0 del nivel L. ¿Qué son estos niveles? Son niveles de tensión, que aquí puede ser 3 volts, aquí puede ser menos 3 volts, 5 volts, menos 5 volts, etcétera, etcétera. Ahí ya depende de su aplicación, de su diseño. A ver si da tiempo de ver este. Bueno, lo vamos a ver rápido. ¿Qué es este ahora? Híjole, es que ya conozco este, ya conozco el polar, el no polar, el L. Ahora, ¿cuál es el no retorno a 0 invertido? Ah, chingüetes, ese no se parece. Les vuelvo a decir lo mismo. Analicen qué dice. No retorno a 0, no retorno a 0, pum. Entonces, eso significa que no me va a interesar para nada el eje 0. No lo voy a tomar en cuenta. Y empiezo a ver las reglas de mi línea de código. ¿Cómo funciona? Entonces dice, sin retorno a 0 invertido en unos. Ok. Dice, tensión constante durante la duración del bit. Ah, pues eso ya sé, que durante la duración de mi periodo, dentro de mi TV, la tensión siempre tiene que estar constante. Ok, va. Entonces no cambia. El dato se codifica aquí es el punto importante en no retorno a 0 invertido. El dato se codifica por la presencia o ausencia de una transición al principio del tiempo del bit. Transición al principio del tiempo del bit. ¿Qué es esa transición? Un cambio. ¿Dónde me doy cuenta aquí? Ah, pues aquí hay una transición. ¡Pum! Aquí cambia de estado. Aquí cambia de estado de positivo. De estado alto a estado bajo. No le vamos a llamar positivo ni negativo. Vamos a llamar estado alto bajo. Aquí mismo hay otra transición de estado alto a estado bajo, de estado alto a estado bajo, de estado bajo a estado alto. Así. Esto llega hasta acá.
Ok, ya analicé que se codifica por la presencia o ausencia de transición. Así se codifica, acuérdense, cómo les pongo el ejemplo del código Enigma, ¿no? Cómo lo configuraron los animales, cómo codificaron su mensaje los animales. Solo su máquina Enigma lo sabía. Hicieron su proceso a como ellos quisieron y solo su máquina Enigma lo sabía. Y se rompieron la cabeza ahí científicos y físicos para descifrar cómo funcionaba su código. En este caso de este código, de este código de línea, dice 0 invertido. Ok. Y bueno, ya estoy entendiendo que por las transiciones. Ahora, ¿qué sigue? La transición es de bajo a alto o al revés. De alto a bajo significa 1. Ah, ahí ya tengo otro dato. Cuando yo encuentro una transición, la primera, es 1. Órale. Aquí no hay transición, pum. Aquí baja, significa 1. Aquí vuelve a cambiar 1. ¿Por qué? Porque mi punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi punto 4 me dice que siempre va a significar 1 cuando haya transición. Entonces, acá hay otra transición, pum, transición 1. Y aquí hay otra transición, 1. Ya cumplí con ese mi punto. Si no hay transición, significa 0. Ok, aquí ya hice la transición. Aquí ya no cambia, 0, 0. Y cambia, vuelve a cambiar. Aquí se mantiene, 0, 0, 0, 0. Ejemplo, codificación diferencial. Y así ya entendemos el código de línea no retorno a 0 invertido. Entonces, ya van viendo de dónde van saliendo, cómo voy haciendo yo juegos, profe, es que cómo yo voy a poder crear mi código, cómo voy a poder, así, con todo lo que se te ocurra. A la mitad del periodo, en estado bajo, en estado alto, con retorno a 0, sin retorno a 0, aplicando reglas para yo tener mi codificación del canal, y así de fácil, ya llevamos 4 o 5 códigos ahorita. Entonces, pues ya tienen una idea de cómo funcionan los códigos de línea. Entonces, hasta aquí, claro, vamos bien, ¿verdad? Sí, profe, está Sí, bien. profe. Todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok, pues vamos a dejarle aquí en los no retorno a Z, en los NRs, para que se les quede grabado los NRs, y ya el próximo viernes seguimos con la diferencial, que son las mismas teorías, son seguir las reglitas. ¿Sale? Ok, profesor, Sí, gracias. profe, vale.